en extra micrófonos de este amplio currículo que tiene Andrés Valenciano, quien ha tenido una carrera, sobre todo desempeñándose a nivel internacional en diversos países, ha abordado diversos temas, pero sobre todo dentro del ámbito de política pública en países subdesarrollados. Y bueno, ya está acá, es presidente ejecutivo del INAH, y hay muchos planes de parte del presidente Carlos Alvarado en torno al INAH. Se ha hablado de la educación dual, se ha hablado de la necesidad de que el INAH también cambie y se abra para sectores que no necesariamente son bachilleres, para estudiantes que no necesariamente son bachilleres, replanteamiento de carreras, mayor vínculo con los empresarios. Es con los empresarios con quienes debe definir ese norte en torno a las carreras u otros sectores. Bueno, sobre todo eso y mucho más vamos a ampliar con don Andrés Valenciano. Yamuni, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en la revista en Costa Rica Noticias. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a empezar tal vez porque una de las frases que el presidente Carlos Alvarado dio al hablar sobre el papel que debe cumplir el INAH es la necesidad de que sea protagonista en diversos temas. El INAH recibe el 1.5 de las planillas desde 1965 que fue creado. Y bueno, él dice, como una de esas labores importantes, tiene que buscar, dice, tiene que salir a buscar de manera proactiva a esas 150,000 personas sin trabajo y sin educación, tal y como lo hicimos con Puente al Desarrollo para lograr impactar positivamente el desempleo. ¿Es ese el rol vital en el que usted ubica al INAH en este momento? Salir a buscar de manera proactiva a esas 150,000 personas que no tienen o carecen de trabajo. Ese sin duda es uno de los retos principales, ¿verdad? Claramente el INAH tiene que jugar un papel en la estrategia de combate a la pobreza y ahí requerimos pues hacer una coordinación muy cercana con el IMAS, por ejemplo, para la vinculación de las personas, por ejemplo, que son referidas a través de la estrategia Puente al Desarrollo hacia programas de formación como los que ofrecemos nosotros como parte de la estrategia sociolaboral, ¿verdad? Porque sin duda alguna el tema de la pobreza en el país responde a un tema estructural asociado al empleo. Entonces ahí es donde el INAH tiene un mandato y lo tenemos nosotros como prioritario, el asegurar que nosotros jugamos ese papel de ese último escalón, ¿verdad? de las personas que están viviendo en condición de pobreza, cómo pueden a través de los programas de formación técnica como los que ofrecemos nosotros acceder pues a opciones en el sector formal de trabajo, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna jugamos un papel determinante y es algo que lo tenemos como prioritario. Prioritario es decir, esa será su primera acción, salir a buscar esas 150,000 personas que necesitan empleo. ¿Cómo lo va a lograr? Escuchaba del ministro de Trabajo anteriormente en una entrevista que el ministerio no se va a quedar solo con esa bolsa de empleo, sino que inmediatamente esa gente que está sin empleo va a ser capacitada en el INAH. Es decir, para recibir esa formación para salir a la calle, porque si no, no tiene ningún sentido tener una bolsa de empleo que esté ahí con personas que lo están requiriendo, ya lo sabemos, trabajo, pero que no tienen ninguna formación y no tienen preparación para salir y responder a las demandas que hay en la calle. Ahí es donde se va a ubicar el INAH en ese rol estratégico. También tenemos que trabajar muy de cerca, ¿verdad? Con el Ministerio de Trabajo y lo estamos haciendo, estamos coordinando con ellos como parte también del Sistema Nacional de Empleo, que el ministro ha dicho, ¿verdad?, que es prioritario para el ministerio, porque pues luego en el Sistema Nacional de Empleo llega un punto en donde también las personas pasarían a la etapa de formación, son referidas, y ahí es donde tenemos que jugar un papel y en donde es importante, pues lo que hemos venido diciendo desde el comienzo de la administración, de tener este vínculo muy cercano con el sector privado para entender muy bien cuáles son las demandas que ellos tienen en cuanto a competencias, ¿verdad? Cuáles son las competencias que se requieren hoy en día para personas para poder ser contratadas en el sector formal de trabajo. Y ahí entonces también tenemos que hacer un vínculo pues muy estrecho con el Ministerio de Trabajo como parte de este sistema nacional de empleo y como nosotros jugamos un factor determinante en el tema de la formación.
¿Cuántas personas cree usted y en qué plazo va a entrar a formar el INAH dentro de ese grupo de personas desempleadas y que están en esa bolsa, en esa lista, pues? ¿Cree usted que van a tener capacidad para formar? Ese tema de la capacidad para formar es clave, ¿verdad? Y ahí sí tenemos que entender que nosotros, pues, como lo hemos dicho repetidas veces, tenemos que ser creativos a la hora de reconocer que tenemos cierta capacidad, ya sea dada por temas de infraestructura o por temas de cantidad de docentes que tenemos, y que la demanda es muy grande, ¿verdad? Muy grande. Entonces, por medio de alianzas público-públicas y alianzas público-privadas, tenemos que poder resolver ese faltante en la demanda, y eso significa, pues, buscar las personas en temas de áreas de formación y también zonas geográficas, ¿verdad? Pues ahí viene una estrategia también de empleo con enfoque territorial para reconocer dónde están esos focos, ¿verdad?, de personas con desempleo, cuáles son las necesidades del mercado laboral ahí, y por medio de, como ya lo mencioné, alianzas público-públicas o público-privadas, ampliar nuestra demanda para responder a ampliar nuestra oferta para responder a esa demanda. ¿Ya tienen ubicado dónde estaría esa estrategia? Porque el INAH está en diversas zonas del país. Así es. ¿Verdad? ¿Tienen ubicado cuáles son esas regiones en las que hay que plantear esa necesidad urgente? Bueno, vamos a atacar esta zona, porque lo que le entendí al ministro de Trabajo, don Andrés Valenciano, el presidente ejecutivo del INAH, es que en un plazo de un año estaba hablando él. Le entendí que ya empezaban en un año las capacitaciones con el INAH. ¿Es así? ¿Ya están planteadas en un plazo de un año? ¿Y en qué zonas ubica usted esas prioridades? O sea, vamos a atacar Punta Arenas, vamos a atacar Limón, vamos a atacar el sur-sur, vamos a atacar el norte-norte. Definir, digamos, cuáles son las áreas prioritarias va a ser un trabajo, y ya lo estamos haciendo, estamos en coordinación con muchos otros ministerios e instituciones, ¿verdad? Si queremos realmente tener impacto en cuanto a un enfoque de empleo territorial, pues tenemos que coordinar, ¿verdad? Ya se ha dicho, el presidente ya lo ha dicho, ¿verdad?, que por ejemplo Limón va a ser una de estas áreas prioritarias. Limón, ¿verdad? Es una de ellas. Sin duda, si uno revisa, pues, los índices de desempleo, o cuáles son las zonas, pues, que tienen menores índices de desarrollo humano, ¿verdad?, o de progreso social, vemos que sin duda alguna, pues, las zonas costeras y rurales son las más afectadas, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, cuando... Afectadas por violencia, afectadas por pobreza, así es, afectadas por carencia de empleo. Totalmente. Digamos que ese diagnóstico ya está hecho. Eso es. Entonces, cuando hablamos, digamos, de la vinculación con la estrategia Puente al Desarrollo para salir a buscar esas personas que están en pobreza, pues claramente eso nos va a llevar a trabajar en zonas pues como la zona sur, Punta Arenas, Limón, Guanacaste, zona norte, ¿verdad? Que son las zonas, pues, sin duda alguna prioritarias en relación al tema del combate a la pobreza, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a ofrecer el INAH allí? Digamos, Punta Arenas tiene una situación real con los pescadores en este momento. Lo cierto es que al mar, por un lado, se le agotan también la posibilidad de desarrollar, aumentar la pesca, pero lo cierto es que también las familias de los pescadores están viviendo las consecuencias del desempleo. Entonces, bueno, en Punta Arenas, ¿ustedes harán qué énfasis? ¿El Limón? ¿Cuál va a ser el énfasis? ¿Y cómo lo ve usted? Porque en algún momento el presidente Carlos Alvarado habló de establecer clústeres que potencien la inversión nacional y extranjera. Eso dijo en torno al caso del empleo rural. ¿Usted lo ve allí? ¿Ya hay empresas que estén interesadas y que estén ya tocando las puertas del INAH para realizar estos clústeres en Limón, en Punta Arenas o en Guanacaste, por ejemplo, o en Ciudad Neyli? Bueno, por ejemplo, el caso de Punta Arenas, pues sin duda alguna, el INAH estamos muy de la mano, siguiendo el liderazgo no solo del presidente de la República, sino también de Incopesca, ¿verdad?, para resolver el tema de la pesca allá. Entonces ahí el INAH, pues están en veda, por ejemplo, en este momento. Exactamente, estamos trabajando muy de cerca con ellos para entender cuáles son las posibilidades que existen de reconversión de las personas que han trabajado históricamente en el tipo de pesca hacia pesca, técnicas, metodologías de pesca más sostenibles, pero que igual les permita, pues, mantener
sus ingresos sin duda alguna. Y también pues coordinar con otros sectores dentro de Punta Arenas. Por ejemplo, pues hay una zona franca ahí que todavía se puede potenciar, que en estos momentos pues estamos definiendo esa estrategia, como digo, bajo el liderazgo no solo de la convocatoria del presidente y el ministro de la presidencia, sino también de Incopesca, ¿verdad?, quien está liderando esta iniciativa, y nosotros pues con lo que aportaremos ahí, pues asegurar tener los programas de formación, tanto para las personas que puedan reconvertir sus habilidades hacia nuevos formas de trabajo, y aquellas personas desempleadas, pues buscar cuáles son los sectores en los cuales pues existe una demanda y nosotros jugamos el papel de formar ahí, ¿verdad? ¿A cuántas personas piensan ustedes, por ejemplo, llegar a Punta Arenas? El número todavía exacto no se tiene, ¿verdad? Esto es una estrategia que se está definiendo en este momento, pero esperaríamos poder resolverle el problema en el relativo corto plazo, ¿verdad? Las personas que en este momento están pues con ansiedad de saber qué va a pasar con ellos en relación a la pesca, ¿verdad? Pero entonces el número exacto no lo tenemos ahora, y es algo que en esta estrategia que se está formulando esperamos tener en el corto plazo. Hablemos de Limón. Bueno, ya tocamos el tema un poco de los pescadores. Hablemos de Limón. Ahí, ¿cuáles serían esas prioridades para formar, que tiene para formar el INA con población limonense? ¿Dónde lo ven? ¿Es en el área de turismo? ¿Es en el área, en qué aspectos los ven ustedes? ¿O es en el área más bien de la carga, descarga? Hoy que hay, digamos, hay una empresa grande que va a desarrollar APM Terminals versus también Habdeba, que tiene la urgencia y la necesidad de reinventarse también para competir. ¿O en qué áreas lo ve usted? En Limón está sucediendo algo similar, en el sentido de que el presidente y el ministro de la presidencia pues han convocado a reuniones de trabajo, ¿verdad? Porque es clave la coordinación institucional. Y aquí pues también está Habdeba, con los cuales estamos trabajando muy de cerca para trabajar en los temas de formación específicos para Limón. ¿Cuáles son esos? Pues sin duda ya mencionó usted algunos, ¿verdad? El tema de los estibadores, del trabajo en los patios, de carga-descarga, eso es uno. Pero también Limón presenta la oportunidad de, en el caso del INA, ¿verdad?, desarrollar programas de formación que busquen articular y juntar diferentes sectores. Por ejemplo, sí, en el tema de turismo, estamos viendo que el desarrollo del agro puede ser agro con valor agregado, ¿verdad?, para que el producto local, porque qué más, por ejemplo, qué más una zona como Limón tan rica también en temas culturales, ¿verdad? Y cómo empezamos a ver que el tema del agro puede alinearse y trabajar de manera conjunta con el tema cultural y con el tema de atracción turística. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, con la atracción de cruceros. Entonces, estamos hablando que la zona tiene que tener los servicios para recibir cruceros, pues estamos hablando de que el INA tiene que fortalecer el tema de inglés, el tema de comercio y servicios, ¿verdad? Pero también asegurarnos que estamos trabajando con el agro para fortalecer productos que eventualmente puedan ser vendidos a los turistas que vienen en los cruceros, y de repente vemos cómo hay muchos sectores que se están pues juntando, y esa estrategia, ¿verdad?, que definitivamente no es solo del INA, es una estrategia interinstitucional, pues está también siendo coordinada desde el ministro de la presidencia con un papel protagónico de Habdeba, ¿verdad? Hablemos de Guanacaste. ¿Cómo ve usted la situación, el papel del INA en Guanacaste y en la situación también de desempleo que hay en esta provincia? Pues con Guanacaste vamos a realizar una estrategia similar, ¿verdad? De nuevo, aquí tal vez la clave de rescatar en estos tres ejemplos es la necesidad y ya la estamos haciendo, de una verdadera coordinación interinstitucional. Guanacaste pues es una población en donde históricamente en los últimos 4 años se logró reducir mucho la pobreza, y esa reducción de la pobreza pues obedece en gran parte a la estrategia Puente al Desarrollo, y ahí nosotros vamos a seguir trabajando por asegurar pues que el componente sociolaboral, ¿verdad?, que llaman, más que todo va a ser turismo. Pues turismo sin duda y agro, ¿verdad? Sin duda alguna. Son dos de los grandes temas allá que el INA va a jugar un papel determinante. ¿Agricultura de qué tipo? Esto igual va a ser... ¿Formación en qué? En agricultura. Esto va a ser definido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en este momento pues está trazando esa estrategia. Pues nosotros tenemos programas históricos allá de formación, tanto en turismo como en agro, pero la idea es que liderado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues nosotros
y por supuesto que eso responde a las necesidades del sector privado ya, nosotros jugamos el papel de ofrecer los programas de formación atinados a la estrategia que defina el Ministerio. Y ahora vamos al sur-sur. Vámonos al lado, que es una situación bastante también compleja en cuanto a pobreza, que sea una de las zonas, en los cantones de los más pobres del país. Ubiquémonos, ¿qué ve usted allí? Bueno, porque hay situaciones que plantean, por ejemplo, el depósito libre de Golfito, o zonas, toda la parte de desarrollo tan rico que hay allí de la naturaleza, pero que todavía el desarrollo turístico es más incipiente que, por ejemplo, el de Guanacaste, o si es otro tipo de turismo diferente al de Guanacaste, que hay que plantear en esta zona sur. ¿Qué rol va a tener el INA en la formación de carreras en el sur? En el sur, bueno, el sur es muy amplio y por ende hay... Un territorio muy amplio, es un territorio más muy amplio del país. Así es. Entonces es muy variado, dependiendo de dónde estemos. Todo el tema del turismo, digamos, en la zona sur, cercano a Osa, todo el Golfo y demás, hay un potencial gigantesco para seguir fortaleciendo el servicio de turismo. Pero en el resto, digamos, de toda la zona sur, vemos que el INA todavía existe muchísima demanda para temas desde fortalecimiento del inglés, informática, hasta temas de mecánica de vehículos, soldadura, refrigeración, es decir, servicios técnicos que aún existe una necesidad por formar profesionales en esas áreas, ¿verdad? Y el INA pues va a seguir trabajando en esos, ampliando su oferta en estos programas de formación que en la zona todavía se requieren muchísimo, ¿verdad? ¿Todavía usted no tiene o no tienen ubicadas cuántas personas estarían en ese plan que arrancaría específicamente entre un año? ¿Es así? Don Andrés Valenciano, usted me lo confirma, tal cual lo dijo el ministro de Trabajo. Todavía no tienen precisa la cifra de las personas que estarían entrando de manera fuerte en la formación por parte del INA. Sí, en este momento nosotros estamos... Un estimado para los próximos 4 años. No, en este momento estamos todavía, ¿verdad?, formulando tanto nuestro plan estratégico institucional, como, ¿verdad?, que sí es a un plazo de 5 años, como nuestro plan operativo para el próximo año. Entonces, cuando terminemos de definir esto, que va a ser en el relativo corto plazo, estamos hablando de un mes y medio, ya tendríamos exactamente, digamos, mapeada cuál va a ser nuestra oferta en programas de formación, y ahí sí podríamos tener un número exacto. ¿Capacidades? ¿En qué sentido? ¿En cuánto podría tener capacidad el INA para poder cubrir en educación en ese quinquenio, en esos 5 años? Bueno, eso es justamente lo que tenemos que definir, porque ahora vamos a ampliar muchísimo la oferta de formación que tenemos, porque vamos a estar echando de mano, digamos, a esto que mencioné de las alianzas público-privadas, que nos van a permitir incrementar nuestra oferta drásticamente para poder llegarles a números tan grandes. Entonces eso es lo que estamos definiendo en estos primeros 100 días de trabajo. ¿Números grandes usted se refiere a esas 150,000 personas? La cifra exacta no la tengo ahora, porque es justamente lo que estamos definiendo, pero la idea es poder alcanzar la máxima cantidad de gente que requieren, porque esos 150,000 personas que se mencionan también tienen necesidades distintas de formación. Y eso es lo que es importantísimo entrar en detalle, porque vamos a reconocer, por ejemplo, que algunas de estas personas necesitan programas de formación que los lleva a tener un técnico especializado. Y un técnico especializado, estamos hablando que son carreras de 1 año y medio, 2 años, ¿verdad? Mientras que dentro de esas mismas 150,000 personas, tal vez las personas no necesitan un técnico especializado. Van a necesitar programas de formación mucho más cortos, claro, que igual les permite ingresar al trabajo. Entonces, el cómo alcanzar esos 150,000 o cualquier otro número va a depender muchísimo de cuál es el perfil de entrada de estas personas y cuáles son los programas que resuelven su situación particular. Entonces, tratarlos como una masa homogénea no sería lo más estratégico. Le entiendo. Que, digamos, no sería 1 año y medio de formación, ¿sería cuánto de formación? Podría ser menos, ¿verdad? Por el hecho 6 meses. Podrían ser 6 meses. Hay personas que, dentro de esas 150,000 personas, algo muy interesante, por ejemplo, podemos tener personas que tal vez nunca han pasado por un programa formal, ¿verdad? Educativo, pero son personas que ya tienen habilidades. Entonces ahí el INA tiene una de las tantas cosas que nosotros hacemos es la certificación de competencias. Por ejemplo, si yo he trabajado como soldador
por 20 años en mi vida, pero nunca fui a algún programa de formación como tal, puedo tener las habilidades y las competencias para soldar. Entonces el INA simplemente con una certificación le estaría diciendo al país, mañando, eso es un tema de señalización muy interesante, para el sector privado, decir, vea, esta persona cuando llega a tocar una puerta es muy diferente creerle simplemente, ¿verdad?, por su versión de los hechos, a decir, no, soy certificado, ¿verdad?, en estas competencias de soldadura, y eso para las empresas les facilita mucho los procesos de contratación. Entonces, dentro de esas 150.000 personas, de fijo también hay casos en los cuales simplemente es un tema de certificación de competencias, y eso es relativamente rápido, porque son pruebas muy rápidas que permiten simplemente reconocer que ya tienen las habilidades para hacer el ingreso al sector. Con eso que usted me está diciendo, Andrés Valenciano, presidente ejecutivo del INA, puedo entender entonces que el INA desde ya elimina el requisito de ser bachiller para certificar o para tener estudiantes. No. Ahí es importante aclarar eso. El tema de eliminar el bachillerato, ¿verdad?, como ingreso a algunos de nuestros programas de formación es algo que estamos revisando. Pero eso es importantísimo aclarar que esto no es solo el INA. ¿Por qué? Porque en muchos casos, en algunas carreras, si nosotros eliminamos el bachillerato, Por ¿verdad?, ejemplo, ¿cuáles? Voy a poner, digamos, en alguna que tenga que ver con industria de manufactura avanzada, por ejemplo. Entonces, si nosotros eliminamos el bachillerato para algunos de nuestros técnicos especializados, puede ser que el sector privado igual lo demande. Entonces, ¿qué estaría sucediendo en ese caso? Una persona ingresa al INA, no se le pide bachillerato, se gradúa, pero cuando va a buscar trabajo le dicen, no, para este puesto usted necesita tener bachillerato. Entonces nosotros estamos haciendo una revisión de cuáles son esos cursos en que en realidad tanto para el INA no sería necesario tener bachillerato como para su proceso de ingreso al sector formal. Es decir, tenemos que estar muy alineados. En algunos casos, para los programas de formación que nosotros tenemos, sí es un requisito tener como mínimo noveno, ¿verdad? Porque si no, lo que sucedería es que estamos permitiéndole el ingreso a personas a ciertos programas de formación en donde no tienen los requisitos básicos para poder sacar adelante ese programa de formación técnica, ¿verdad? Entonces esto no puede ser una cosa blanco y negro, no puede ser como simplemente eliminamos todas las barreras de ingreso, porque existen criterios técnicos, no solo a nivel del INA, sino también criterios técnicos a nivel del sector privado, que va a decir, vea, usted necesita mínimo noveno, mínimo bachiller, para poder ser contratado. Pero entonces sí se va a variar, Andrés Valenciano, para ciertas carreras y para otras no. Así es. Sí se va a diferenciar. En eso sí, usted sí va a hacer cambios. Ahí sí, la idea es asegurarnos que en este momento, si el bachiller o el noveno en ciertos cursos o en ciertos programas de formación está siendo una barrera de entrada que no responde a un criterio técnico de por qué esas personas lo necesitan para llevar el curso o para ingresar al sector formal de trabajo, sin duda alguna lo vamos a... ¿Y en qué plazo va a tenerlo esto resuelto, Andrés Valenciano? Bueno, digamos, este año ya están la mayoría de nuestros cursos y programas de formación ya están, ¿verdad? Porque en ejecución. En ejecución, sí. Porque fueron... Pero dando clases, pues. Exactamente, ya dando clases, dando los cursos y demás. Pero para el próximo año, eso es parte de lo que queremos hacer, que ya para empezar el 2019, ya muchas de estos... ya haya pasado por este proceso de revisión para asegurarnos que el próximo año, cuando empiecen las matrículas para esos programas, pues asegurarnos que en aquellos casos, de nuevo, van a ser ciertos casos en que pudimos modificar esta barrera de entrada, pues ya aplique para el 2019. Eso implica, Andrés Valenciano, más estudiantes. ¿Va a requerir más profesores el INA, sí o no? Al atender una población mayor, ¿está preparado el INA para recibir más estudiantes? En algunos casos tal vez no va a ser necesariamente más estudiantes, sino estudiantes con un perfil distinto. Pero sin duda alguna, para poder responder a esa gran demanda que existe afuera por nuestros programas, no necesariamente vamos a necesitar más docentes. Bueno, obviamente se van a necesitar más docentes, pero no necesariamente como personal del INA. ¿Por qué? Porque nosotros, mediante alianzas público-públicas o público-privadas, podemos pues, buscar formas de contratar a terceros que ofrezcan esos servicios, obviamente con el currículum del INA, ¿verdad? Con docentes avalados por el INA, ¿verdad? Porque necesitamos mantener ciertos estándares mínimos, pero aparte de eso no tendría que ser, por ejemplo, docentes de planilla INA, ¿verdad? Se contratan docentes, se contratan terceros para que por un plazo determinado
den cursos que responden a una necesidad específica del sector privado y después de eso, pues, su contrato termina, ¿verdad? Como cualquier contratación a terceros. Y eso es algo que el INA ya lo hace, ¿verdad? ¿Qué significa cuando usted se refiere a alianzas público-privadas? Por ejemplo, o más bien, cíteme un ejemplo, Andrés Valenciano, que usted ya vaya encaminado a realizar, que ya se esté encaminando y que en un corto plazo sea algo muy concreto. Por ejemplo, el INA... Para formar precisamente jóvenes que requieren trabajo. Claro. Por ejemplo, el INA ya tiene convenios con, por ejemplo, universidades privadas. Y estas universidades privadas tienen capacidad en infraestructura, tienen capacidad en equipamiento y tienen capacidad en docentes. Entonces, si nosotros vemos que existe una demanda muy alta por un programa de informática, diseño web o temas de inglés, por ejemplo, nosotros podemos contratar a esas empresas, en este caso una universidad privada, para que la universidad privada brinde esos cursos en nombre del INA y la persona que pues pasa por ese programa de formación sale con un título que es, ¿verdad? INA. Entonces eso es un ejemplo muy concreto de cosas que ya lo hacemos, pero queremos hacer mucho más. Eso implica reducción de planilla, implica, sobre todo porque ahora salió la información de que no se renovaba el contrato a 200 personas que estaban básicamente bajo esa modalidad, como no dentro de la planilla, sino como por contrato. No, son cosas muy distintas, sí. ¿Usted puede explicarme? Claro, el tema de este ejemplo que yo mencioné de las universidades, pues esto es gente que no es parte del INA, ¿verdad? Son terceros a los cuales le estaríamos pagando por un servicio, para ampliar más bien nuestra oferta. El caso de estas plazas pues son plazas por servicios especiales, otra modalidad en donde pues desde su creación tenían un proceso de finalización, ¿verdad? Y en este caso lo que estamos es trabajando para asegurar que estas plazas pues sigan hasta el final de los cursos, los cuales cada uno de estos docentes, que son en realidad, son menos de 100, pero cada uno de estos docentes pueda terminar el curso junto con el personal de apoyo que acompaña al docente para asegurar que los estudiantes pues mantengan el curso hasta el final y después de eso pues ya la plaza pues tiene su fin, ¿verdad? Fueron en su momento diseñadas de esa manera y nosotros lo que estamos asegurando es la continuidad de estos programas de formación para que el estudiante no se vea afectado, ¿verdad? Eso sería básicamente. Entonces, el hecho de nosotros buscar cómo incrementar nuestra oferta a través de terceros no significa ni incrementar la planilla ni reducirla, ¿verdad? Simplemente es por un momento específico, pues apoyarnos en personas o instituciones que ya tienen capacidad instalada de infraestructura, de equipamiento y de docentes para echar a mano, porque si no, el INA no tiene la capacidad en infraestructura, en docentes y en equipo para llegarle a esa gran demanda que hay afuera. Pensando en qué empresas, ya usted está hablando con empresas muy probablemente que estén dentro de la unión de cámaras o dentro de cámaras específicas o en particular que no estén dentro de alguna de las cámaras. ¿Cuáles son esas necesidades que ellos le dicen, bueno, es que el INA ya debería de estar formando en esto y no lo está haciendo? ¿Y cuántas carreras cree usted que el INA debe de revisar y replantear? Bueno, son dos preguntas distintas, creo yo. Una es en cuanto a la necesidad que las empresas nos están diciendo. Por ejemplo, una que tenemos ¿en qué les están pidiendo? Prioritario es el tema del inglés, que ya lo he mencionado yo varias veces, pero sí es importante subrayar que es una estrategia país, que el presidente lo ha dicho, ¿verdad? Que tenemos un compromiso gigantesco en cuanto a ayudar no solo en la alfabetización de personas en el idioma inglés, sino también elevar el nivel de inglés de ciertas personas, ¿verdad? Porque alfabetizar es muy amplio y en otros casos es ir más profundo que eso y para subir el nivel de inglés para que puedan hacer ingreso a carreras específicas que requieren un inglés más avanzado. Entonces, ese es un ejemplo muy puntual en el cual vamos a tener que echar de mano de alianzas público-públicas con universidades públicas, con universidades privadas, con otras instituciones, para poder alfabetizar y incrementar nuestra oferta en cuanto a formación en inglés, tanto en el GAM, en la gama, sí, como afuera, ¿verdad? ¿Tiene una idea de cuánta gente es? Bueno, ¿cuántos estudiantes?
hay una meta, ¿verdad?, que se ha dicho, que el presidente ha mencionado, ¿verdad?, de la necesidad de alfabetizar a 300.000 personas. Pero ahí pues no solo estamos nosotros. No solo está Lina. Claro, ¿verdad? Está también el Ministerio de Educación Pública, hay universidades. Entonces, entre todos en este momento igual estamos desarrollando una estrategia, de nuevo, interinstitucional para no duplicar esfuerzos, pero sí reconociendo que ese mandato pues nos atiene tanto a nosotros como el INA, pues como al Ministerio de Educación Pública y las universidades, ¿verdad? ¿Cuánto le toca a Lina de esos 300.000? Eso es lo que estamos definiendo en la estrategia, ¿verdad? Porque no es, tiene que ser muy estratégico por temas no solo de alcance de estas instituciones, los diferentes programas de formación que ofrecemos, sino también a dónde está nuestra presencia, pues, alrededor del país. Me quedan muchas preguntas y poco tiempo, porque yo creo que si acaso me dará chance para una. ¿Usted está de acuerdo en que se incluya, como pide la OCDE, la organización de este Club de Países Ricos, que Costa Rica quiere formar parte, al que Costa Rica quiere formar parte, 36 países, de que el presupuesto de Lina se incluya dentro del monto total del presupuesto de educación, de ese 8%? A mí me parece que es un punto muy interesante el que pone la OECD sobre la mesa y que tenemos que discutir como país, ¿verdad? Porque en realidad el hacer eso no le estaría quitando presupuesto a Lina, ¿verdad? Que alguna gente cree que eso es lo que sucedería y no es así. Pero sí es importante reconocer pues, de que el que lidera la discusión en ese tema es el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Y obviamente pues el presidente. Edgar Mora. Me parece que nosotros pues como país, es una discusión como país, porque lo que estamos diciendo es, bueno, ¿qué tanto como país queremos invertir en educación, ¿verdad? Eso no significa que sin duda alguna tengamos que siempre estar velando por lo que se invierta bien, ¿verdad? Sea un uso eficiente de los recursos, pero como país es una pregunta que nos tenemos que hacer como modelo de desarrollo, ¿verdad? Y me parece que el ministro es quien debe liderar esa conversación. Educación dual, ya para irnos. Usted está hablando de las alianzas público-privadas. Bueno, educación dual, ¿va a arrancar con usted, Andrés Valenciano? Sin duda, es una estrategia clave. La educación dual es una pieza más dentro del rompecabezas de un sistema de educación. ¿En qué plazo? Bueno, nosotros ya estamos en este momento, ¿verdad?, con ejemplos puntuales de cómo se ha aplicado la educación dual y nosotros tenemos históricamente una figura que son las prácticas didácticas supervisadas que se asemejan a lo que es la educación dual. Queremos seguir avanzando en la mesa tripartita, donde está el Ministerio de Trabajo, donde está el Ministerio de Educación, la UTN, sector privado y el sector sindical, para avanzar a nivel país, ¿verdad?, como una estrategia más de inserción laboral. Pero sin duda es prioritario para nosotros y de parte de Lina estamos con toda la disposición para empresas que quieran pues formar parte de este formato de práctica didáctica supervisada, que abran las puertas, porque la educación dual no todas las empresas lo quieren ni tienen los recursos para hacerlo, ¿verdad? Porque sin duda requiere pues que las empresas también tengan una figura de un tutor que se va a encargar del proceso de formación en la etapa de la empresa. Entonces, la idea es pues seguir con la conversación porque para nosotros es prioritario porque representa una estrategia más de asegurar que los estudiantes consigan trabajo cuando pasan por nuestros programas de formación. ¿Cuántas empresas? ¿En qué sentido? Espera que sea. De nuevo, esto va a ser mucho por demanda. Por demanda a las empresas, que ellas mismas nos digan, tengo el interés y tengo la capacidad para hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí responderemos. Gracias, Andrés Valenciano. Él es el presidente ejecutivo de Lina y estos son todos los temas que son prioridad para esta institución pública. Nosotros regresamos al estudio principal con más información. Muchas gracias.